El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vem saltando sobre os montes. Abrí su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 9, y la va a dejar ahí. Porque queremos saludar primero y bendecir a todos aquellos que nos ven en televisión y en la internet. Bienvenidos a esta conferencia. Así que preste atención y llame a alguien y dígale: comenzó lo mejor del trigo. Nuestra conferencia titula El verdadero sacrificio y está en el libro de Hebreos capítulo 9, empezando el verso 6, donde dice: así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto. Pero en la segunda parte, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, y no sin llevar sangre. Esa sangre que lleva la ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo, los pecados cometidos por ignorancia. ¿Qué quería revelar con esto? El Espíritu Santo quería revelar, dar a entender que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera de pie. Verso 10. ¿Por qué? Porque todas esas cosas anteriores solamente tienen que ver con comidas y bebidas y diversas abluciones, que son lavamientos y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Y cuándo se reformaron? Cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no es de esta creación, y no por medio de sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Este es el mayor. Este es el más perfecto tabernáculo, porque entró al lugar santísimo una vez y para siempre para obtener redención eterna para nosotros. A muchos no les gusta hablar de sangre y tampoco es un tipo de enseñanza favorita en la iglesia en general. Pero hablar de la sangre del Cordero nos da valor, mérito, estimación, crédito, porque la sangre del sacrificio de Cristo es lo más costoso, es lo más elevado, es lo más admirable y es lo más grandioso. Así que en el Antiguo Testamento nos relata una historia que sucedió en la era de Araúna, cuando David fue castigado por hacer un censo que Dios le había prohibido. Está registrado en 2 de Samuel capítulo 24. Empezando el verso 4 dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese a Joab, que era su comandante, y le dijese: andase un censo en Israel y Judá. Y Joab, que era el comandante en jefe del ejército de David, le dijo: no se puede hacer eso. Y David le exigió que lo hiciera. Por eso dice el verso 4, la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Así que no le quedó más al comandante que salir a Joab y los capitanes del ejército para hacer el censo del pueblo de Israel y de Judá. Verso 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado grandemente o gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo,
porque yo he hecho neciamente. Y de aquí sale una pregunta. ¿Por qué se enojó Dios tanto contra el censo? La respuesta está en el libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1, que dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo en Israel. Esta incitación estaba motivada por el orgullo para que David ponga su confianza en la cantidad de soldados que disponía para la guerra. Ese censo fue una manifestación de orgullo, porque David sabía que su ejército era el mejor dotado. Tenía guerreros de renombre que no le tenían miedo a nada, e inclusive sus guerreros de David estaban dispuestos a dar su vida por el rey. Pero Satanás vio en él orgullo en su corazón. Y cuando hay esas cosas en el corazón, hay tinieblas. Y donde están las tinieblas, ¿qué hace el enemigo? Gobierna. Por eso lo incitó, lo motivó a la rebelión de una orden explícita de Dios de no censar al pueblo. Y ese orgullo y esa soberbia en él fueron de tal magnitud que fue como una bofetada o un insulto directo a Dios cuando él ordenó el censo. Porque el comandante en jefe sabía que no debían censar y le dijo no. Y él le dijo vas. Y encima de la advertencia fue. Así que luego que terminó el censo, David supo que había pecado. Por eso cuando vino el profeta Gad, él recibió la palabra que traía el profeta y la aceptó. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso del 11 adelante. Por la mañana, dice, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad. El rey tenía sus profetas. Así que por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino una palabra de Jehová al profeta Gad. Escuchaba el profeta la voz de Dios. Era vidente de David. Y había escuchado que Dios le había dicho, anda y decirle a David, así ha dicho Jehová, estas 3 cosas te ofrezco. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿Quieres huir 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? David pensó, ya no era joven como cuando lo perseguía Saúl. Y la tercera propuesta es, o 3 días que haya una peste en tu tierra. Pensá ahora, le dijo el profeta. Escoge. ¿Qué es lo que quieres? Porque lo que escojas, le dijo, será el castigo por haber desobedecido a Dios y haber censado la nación. O sea que lo que nosotros hacemos en contra de la voluntad de Dios, Dios tiene la obligación moral de ¿qué? De corregirnos, de disciplinarnos. Segunda de Samuel 24:14. Entonces David le dijo a Gad, estoy en una angustia grande, le dijo. Estoy en las manos de Dios. Así que yo prefiero, dijo él, caer en las manos de Dios. Porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso. No quiero caer en manos de los hombres, porque ellos sí me van a destrozar. En el verso 15, Jehová envió una peste, dice, sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. ¿Cuántos días eran de peste? 3. Y murieron en el pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Israel para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba en la era de Araúna Jebuseo. Ahí Dios se detuvo.
Ahí Dios detuvo su mano y no los destruyó. ¿Qué significa esto? Solamente misericordia. Solamente misericordia. ¿Y por qué murieron 70,000 por esta causa si el pecado era de David? ¿Saben por qué? Porque iguales todos estaban orgullosos. Y Dios es sabio, es misericordioso, pero es sabio. Nadie lo puede engañar. Verso 18. Y Gad vino aquel día. ¿Quién era Gad? El profeta, el vidente. Y le dijo, sube, edifica un altar al Señor en la era de Araúna Jebuseo. Y David subió conforme a la palabra de Gad para hacer lo que el Señor le había ordenado. Y cuando Araúna, el dueño de esa propiedad, lo vio venir, se postró en tierra delante del rey. Entonces le dice al rey, ¿para qué ha venido el Señor y mi rey a su siervo? Y David le respondió, a comprarte tu era, le dijo, tu campo, esta parte, para edificar un altar a Jehová a fin de detener la plaga del pueblo. Y Araúna le dijo a David, tome usted y ofrezca a mi señor al rey lo que le parezca bien a sus ojos. Aquí están los bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes le pueden servir de leña. ¿Qué le dijo el rey a Araúna? No, le dijo, ciertamente por precio te lo compraré, pues no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata y recién levantó el altar para el sacrificio. O sea que para David el sacrificio era fundamental, era la única forma de acercarse a Dios, porque diariamente se derramaba la sangre de animales con el fin de que los pecados de la nación fueran cubiertos. Cuando Jesús entregó su vida en un sacrificio perfecto por la humanidad, entró una vez para siempre en el tabernáculo de los cielos y su sangre nos limpió de todo pecado. Pero escuche esto que es importante que usted lo sepa. Dios se reserva el derecho de aceptar o rechazar un sacrificio que no le es agradable. ¿Dónde encontramos eso? En lo más cerquita, Caín y Abel. Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no aceptó el sacrificio de Caín. Y es que Dios se reserva ese derecho de aceptar o rechazar un sacrificio que no le es agradable. Para que el sacrificio sea agradable a Dios tiene requisitos. En primer lugar, le agrada cuando es un acto voluntario. Le agrada cuando es hecho con amor. Le agrada cuando es un acto de obediencia y le agrada cuando es algo que nos cuesta. Un verdadero sacrificio es un acto voluntario. Un acto voluntario es un acto que se realiza de buena voluntad. La dispensación de la gracia cambió por completo el tipo de sacrificio que nosotros debemos ofrecerle a Dios. Por eso el apóstol Pablo le escribió a los romanos y les dijo, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es un verdadero culto de adoración. Ese es un culto inteligente. O sea que una persona que entregó su vida a Dios ya no puede andar según la corriente de este mundo. Tiene que haber una separación voluntaria con el mundo. Porque tiene un compromiso, tiene un pacto con Dios. Y si no hacen caso y se vuelven al mundo, son consideradas como almas adúlteras. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y la historia de David en 2 de Samuel 24 sirve de modelo de lo que significa ofrecer a Dios un sacrificio valioso.
Este compromiso está basado en un acto voluntario. En el Antiguo Testamento tenían que amarrar a los animales a los cuernos del altar para que no se escapen. Pero lo que estamos aprendiendo es que un verdadero sacrificio a Dios es libre y voluntario. Nadie debe presionarnos para que sea un sacrificio agradable a Dios. Entonces, la oferta de Araúna, el dueño de la propiedad, de que el rey David tome lo que quiera para ofrecer, los bueyes, el yugo, era una oferta buena, era una oferta favorable, genuina, sincera. Pero David no la aceptó. Sus palabras fueron: no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Así que compró la era, dice, por 50 siclos de plata. 2. Un verdadero sacrificio es un acto de amor. Además de voluntario, tiene que haber amor. Cuando uno ama a alguien, ningún sacrificio parece demasiado trabajoso. Y un sacrificio se puede definir de dos maneras. Un verdadero sacrificio es algo que nos cuesta en nuestra forma de vivir. Y un verdadero sacrificio de amor es dejar o entregar algo que amamos por alguien a quien amamos más que lo que entregamos. Ahora, Dios sabe perfectamente el valor que puede tener algo o alguien para nosotros y también sabe cuánto amor le profesamos a una persona o a una cosa. Él conoce lo que nos impide rendirnos y someternos por completo a Él. ¿Lo sabe o no lo sabe? Lo sabe. Ejemplo. Por eso cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su amado hijo Isaac, era una prueba bien difícil. El amor de Abraham por el hijo de la promesa había sobrepasado todos los amores. Fue una prueba dura, pero la decisión de Abraham le valió para convertirse en un patriarca que amaba más a Dios que cualquier cosa. Más a Dios que los dones de Dios. ¿Quién le había dado el hijo? ¿Era un don de Dios? ¿Era un regalo en su ancianidad? Sí. Pero este hombre decidió por Dios. Abraham pudo negarse y decirle: vos me lo diste, ¿cómo me lo vas a quitar? Si yo no tenía hijo y vos me lo diste, vos me lo prometiste, este es el hijo de la promesa. Él pudo negarse a obedecer. Pero Dios quería que Abraham le demostrara hasta dónde llegaba su amor por él. Porque el amor se vive y se demuestra con hechos, con actitudes y acciones, más que con palabras y promesas. Así que cuando Abraham, al amanecer, se levantó para ir, ya él había hecho su elección. Y por eso se encaminó con su hijo y con todo lo necesario para levantar un futuro altar donde sacrificaría a su hijo. Y eso demostró que la decisión que había tomado era firme. No era de boca, no era de mentira, era una decisión de verdad. El sacrificio agradable a Dios implica que atemos sobre el altar aquellas cosas que amamos y valoramos, para demostrarle que no existe nada mayor que nuestro amor por Él. Por eso mismo, Dios ha derramado en nuestros corazones un amor inalterable, imborrable, perdurable y que no nos defrauda, a fin de que le amemos con el amor con el cual Él nos amó primero. Y por eso decía Pablo, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo que nos fue dado.
Si verdaderamente quieres el amor de Dios, es necesario que le des la espalda al pecado. La prueba del amor de Dios no está en lo que nos sucede a diario, sino en lo que sucedió en la cruz hace más de 2000 años. Y si el amor de Dios no fuera mayor que el nuestro, sería catastrófico. Cuando el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de un creyente, nada ni nadie puede separarnos del amor de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 35 adelante. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Sinsabores? ¿Angustia? ¿Ansiedad? ¿Persecución? ¿Acoso? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Necesidad? ¿Peligro? ¿Riesgo? ¿Espada? Como está escrito, dice. Por causa tuya somos puestos a muerte todos los días. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y este hombre sí sabía lo que era el sufrimiento. Y dijo, porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el amor divino nos permite soportar cualquier suceso que se presente en nuestra vida, sea rechazo, maltrato, humillaciones, calumnias. ¿Por qué? Porque Dios se agradó de Abraham por cuanto su amor paternal nunca superó su amor hacia Dios. Y Dios demanda lo mismo de nosotros. Que nuestro amor sea mayor para Él que para cualquier cosa. Dios no nos pide nada menos. Él no quiere nada en nuestros corazones mayor que nuestro amor por Él, ni siquiera nuestra propia vida. Porque a veces es cierto que la gente no tiene muchos amores, pero su vida misma es su mayor amor. Y cualquier comentario en contra de ellos los altera. Y si no reciben reconocimiento o halago por lo que hacen, hasta se arrepienten de haber hecho algo bueno. Se olvidan de lo que está registrado en las Escrituras. Recuerden que cuando los adulones vinieron a Juan Bautista y le dijeron, vinieron con el chisme y le dijeron, te cuento que el que vos dijiste que era el Cordero de Dios está bautizando en el Jordán. Aunque no era Jesús el que bautizaba, pero los que bautizaban, ¿quiénes eran? Los discípulos. ¿Dónde estaba Juan? En la cárcel de Maqueronte. Y ahí en la prisión le dijo Juan, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Un verdadero sacrificio, el tercero, es un acto obediente. ¿Por qué? Porque todo sacrificio que se realiza debe ser dedicado a Dios, no a los hombres. Y como es dedicado a Dios, se prueba con la obediencia a su palabra en todo lo que hacemos. Así que cuando nosotros obedecemos entonces a Dios, ¿qué estamos haciendo? Un sacrificio. ¿Por qué? Porque estamos negando nuestra voluntad para hacer la voluntad ajena. En este caso, la voluntad de Dios. Samuel le dijo a Saúl, en 1 Samuel 15, del 22 adelante, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí le dijo que el obedecer, acatar, cumplir es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención que la grosura, que la gordura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. Y la desobediencia como iniquidad, como idolatría. Y por cuanto has desechado la palabra del Señor,
Él también te ha desechado. Él también te ha rechazado para que no seas rey. Dios le dio a Saúl una misión terrible porque conocía el corazón de los amalecitas. Les había dado siglos para que se arrepintieran hasta que llegó el tiempo de la no vuelta atrás. La orden era bien clara: destruye a Amalec con todo. Dios toma muy en serio cuando nosotros cumplimos su palabra, porque su palabra es Él. Y Él se toma bien en serio porque se está tomando a sí mismo en serio. Dios quiere que los sacrificios que les ofrezcamos sean según sus órdenes y no según nuestro estilo y nuestro gusto. Si hacemos como queremos, Dios tendrá que quebrantarnos para que entendamos que el dominio sobre nuestras vidas lo tiene Él. 4. Un verdadero sacrificio es un acto costoso. Costoso quiere decir que cuesta mucho, que es de gran precio, que supone gran esfuerzo o trabajo. Salomón, dice la Escritura, que ofreció un sacrificio de paz. Y en ese sacrificio de paz ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Se dedicaron en la casa del Señor. ¿Quién los ofreció? El rey y todos los hijos de Israel. Así que el costo del sacrificio que Salomón hizo fue muy grande. Algunos calculan que sobrepasó los 10 millones de dólares, porque los sacerdotes no paraban de ofrecer. Algunos pensarían que era un gran desperdicio, pero no Salomón y menos Dios. Si Dios se agradó de aquella sangre de animales, con mayor razón se agrada de la sangre preciosa de su amado Hijo, vertida en la cruz del Calvario, porque la sangre de Jesús no tiene comparación. Entonces, nuestro sacrificio al Señor tiene que ser vivo, mientras vivamos. Santo quiere decir en santidad, no en pecado. Y agradable quiere decir que le agrade para que Él lo pueda aceptar. Esto incluye 4 cosas. ¿Cuáles serán? El sacrificio tiene que ser voluntario, tiene que ser con amor, tiene que ser con obediencia y tiene que ser costoso. Costoso. Todo eso lo cumplió Jesús. Su sacrificio lo hizo voluntario. Su sacrificio lo hizo por amor, en obediencia a su Padre. Y fue un sacrificio costoso. Por eso es que dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. La salvación a través de la sangre de Cristo está a disposición no solamente de los hebreos, también está a disposición de los gentiles. Y si algunas cosas bajo la ley no podían ser purificadas con agua o con fuego, en el caso de los pecados, la única forma en que pueden ser purificados es a través de la sangre. La sangre de Cristo es la esencia misma de la redención. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender lo que significa. Y tenemos que aprender a valorarla. Porque si nosotros no valoramos la sangre, la vamos a tener en poco. Y al tenerla en poco, vamos a caer en juicio de Dios. Porque Dios prefiere disciplinarnos antes que nos perdamos con el mundo. Y eso también es misericordia. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,